Bueno, ya estamos aquí. Con esas palabras miré a mi último cliente del año. Se trataba de un joven de 22 años llamado Raúl Compostela, de ojos marrones algo inexpresivos y cabello castaño corto y algo abultado en la coronilla, quien, como siempre, se me quedó viendo con cierto vacío. Un vacío que parecía ocultar cierta tristeza en lo más profundo de su mirada. «Hola, doctor Márquez», me dijo, llamándome doctor por mi calidad de psiquiatra. «¿Cómo has estado?», le pregunté. Raúl se encogió de hombros y, para mi gran sorpresa, sonrió un poco. «Mejor, para serle sincero». «¿Quieres que vayamos directo al grano?», le pregunté. Él asintió. «Me parece lo mejor». Yo toqué el tema con cierta cautela. El tema acerca de cómo estaba sobrellevando sus últimos meses, además de comenzar a hablar acerca de su pasado y de todo lo ocurrido hasta llegar hasta aquí. Raúl no era un paciente peligroso. Es más, él mismo había solicitado mis servicios y pagaba todos los meses de su propio bolsillo nuestras reuniones. Raúl había venido a mi consultorio hacía 2 años a desahogarse mayormente de sus frustraciones de vida. Su padre no había sido el mejor padre del mundo. En su trabajo en una fábrica de helados, su anterior jefe había sido un completo martirio para él durante casi 3 años desde que había conseguido el empleo. Y su vida amorosa había sido un desastre, ya que su novia, ahora exnovia para ser más precisos, se le había pasado gran parte de su relación en unos términos bastante tóxicos, desde desvalorizarlo sentimentalmente hasta haber cometido actos de infidelidad contra él. Fue por eso que Raúl me buscó en un principio. Él simplemente buscaba desahogarse con alguien. Durante mis 2 años de trabajo con él, pude notar que gran parte del problema eran las personas que lo rodeaban. Según me fui enterando, desde que la madre de Raúl había muerto cuando dio a luz a su único hijo, su padre lo había visto como el centro de desgracia para la familia. Y la forma en la que lo había ido criando, a través de malas acciones, poco interés en su hijo y desvalorizándolo emocionalmente, fueron haciendo que el pobre chico no desarrollara autoestima y carácter suficiente como para afrontar las adversidades de la vida, volviéndose alguien bastante dócil y poco conflictivo. Y aunque visto desde otro punto de vista esto podría verse como algo bueno, la realidad era que con semejante perfil psicológico y de personalidad, Raúl había sido más el centro de burlas y el eje de todo tipo de problemas que parecían perseguirlo. Y él, claro, nunca había sabido cómo afrontar dichas circunstancias. Para desgracia del joven, su primer y único empleo tampoco había sido una mejora. Según me contó, cuando ya teníamos unas 3 semanas visitándome a mi consultorio, consiguió el empleo luego de postularse y presentar currículum, por lo que un rayo de esperanza había iluminado su vida. Lamentablemente, allí conoció a una de sus peores pesadillas, su jefe. Y sí, sé que hablar mal de un jefe es algo bastante común desde el punto de vista del empleado, pero este no era el caso. Es más, al principio, cuando Raúl comenzó a hablarme del sujeto, escuchaba atentamente en busca de algo que me permitiera ver que la opinión de Raúl perdía validez bajo los estereotipos básicos de la relación empleado-jefe. Pero no. Ese tipo resultó ser un auténtico patán. Para empezar, Eduardo Laverni, jefe de Raúl, era un sujeto altanero e intolerable. Realmente resultó ser de esos tipos que, por ganar apenas un poco más de la media, ya se creían dueños del mundo. Conducía un auto clásico en buen estado, el cual presumía por las calles, y se rumoreó durante muchísimo tiempo acerca de sus aventuras extramatrimoniales. Dichos comentarios se confirmaron hacía relativamente poco, pero ya llegaré a eso. La cuestión era que Laverni era sobrino del dueño de la fábrica de helados con gran alcance nacional, un sujeto de 47 años que gustaba de menospreciar a muchos. A medio mes de empezar a trabajar conmigo, Raúl se sinceró y me llegó a contar cómo una tarde, cuando ese sujeto vio que Raúl había cometido un error en un trabajo básico de mantenimiento, el cual estropeó algo de materia prima para la fabricación de helados, su jefe estaba tan furioso que lo obligó a quedarse después de hora.
Cualquiera pensaría que aquel tipo simplemente obligó a Raúl a hacer horas extras para compensar parte del tiempo perdido en producción por culpa de su error. Pero la realidad fue que ese sujeto lo hizo ir a la parte trasera de la fábrica, donde nadie de importancia pudo verlos, y lo obligó a lavar su auto como castigo. «Eso es ilegal», le comenté a mi cliente esa vez. «¿No lo denunciaste con las autoridades responsables? ¿Con recursos humanos o con la policía?» «Los de recursos humanos no iban a hacer nada porque es sobrino del dueño de la fábrica», me explicó. «Y con la policía no tenía pruebas, así que no tuve otra opción que hacerle caso. Además, no quería problemas ni arriesgarme a perder mi empleo». La cuestión fue que, al no ponerse a ese tipo tan desagradable, la Bernie entendió que Raúl era alguien sin carácter y pasó gran parte de sus últimos años trabajando en la fábrica de su tío, menospreciando al joven. En ocasiones lo obligaba a trabajar más de la cuenta y no le reconocía las horas extra. También lo trataba de manera directa y despectiva, mientras otros empleados, por lo bajo, le sugerían que se defendiera. Y ni hablar de que siempre le dejaba los trabajos más molestos, como los de limpieza o mantenimiento, esos que generalmente los empleados no quieren hacer hasta que se ven obligados. Por si fuera poco, la Bernie también gustaba de tomarse un café cada 2 horas, algo que él, en su calidad de jefe de uno de los sectores de la fábrica, se podía permitir. Y siempre utilizaba a Raúl como su mayordomo personal. Preparar su café, enviarlo a dar mensajes, limpiar cosas que necesariamente no le correspondían a él, sino a los encargados de limpieza, y cada semana quedarse a seguir trabajando o limpiando el auto de ese tipo, para que a fin de mes las horas extras no figuraran como parte de pago. «No puedes dejarte tratar así, Raúl», le dije una vez. «Uno tiene que respetar a la empresa en la que trabaja, pero también existen los derechos del trabajador. La relación empleado-empresa debe ser recíproca y con beneficios y justicia para ambas partes». «Lo sé», me dijo él. Me lo quedé mirando aquella vez, a la espera de que él me dijera algo más, pero solo desvió la mirada. «¿No has pensado en renunciar al menos?», le dije. Él lo pensó por unos segundos. «A veces», admitió, «pero no he logrado conseguir otro trabajo y temo volver a casa de mi padre». Sí, sin dinero, Raúl debería volver al lugar donde estaba el origen de todos sus problemas. En la actualidad, aquel joven vivía nuevamente allí, solo que sin su padre. Pero los recuerdos por toda la casa y las memorias casi vivas en cada rincón deberían de ser una leve tortura para el chico. Seguro que en cada habitación, alguna vez, hubo algún grito de su padre tratándolo de inútil o de asesino de su madre, o algún golpe o actitud violenta, o alguna recriminación por un examen no aprobado en la escuela, donde Raúl no destacó demasiado, tanto académica como socialmente. Recriminaciones cargadas de gritos y quizás hasta de golpes de puño por parte de su padre, Juliano Compostela, un hombre que se sabía había sido una persona normal y decente hasta la pérdida de su esposa tras el nacimiento de su hijo, en donde todo cambió drásticamente. A partir de ese momento había durado poco en los empleos, además de que en los años escolares de su hijo no demostró ser alguien atento cariñosamente al mismo, según me contó una maestra de Raúl, quien, valga la coincidencia de una ciudad pequeña, resultó ser una conocida mía de la infancia y a quien tuve la oportunidad de preguntarle detalles cuando coincidimos juntos en una reunión de caridad a la que mi familia fue invitada hacía poco menos de un año atrás. Juliano Compostela no se había entregado a la bebida o a los narcóticos, pero sí se había dejado estar casi como quien muere en vida. Y, desgraciadamente, como ocurre en estos casos, Raúl había sido quien pagó los platos rotos por aquello. «¿Usted cree que mi padre tiene razón?», me preguntó una vez. «¿Cree que yo soy el responsable de la muerte de mi madre?». Yo le sonreí con ternura. «Claro que no, muchacho», le dije. «Lo de tu madre fue un triste accidente, pero nunca te culpes por ello». Él pareció pensarlo un poco. «Mi padre no cree lo mismo», me confesó. «¿Alguna vez te dijo eso?», le pregunté yo. «Varias veces», admitió él.
Mi padre siempre me dijo que yo solo fui un problema, que por mi culpa él está sin mi madre, que yo nunca debería haber nacido. Fue precisamente ese día que todo comenzó a tener sentido para mí. El crecer en ese tipo de ambiente había sido el motivo por el cual Raúl estaba ahora como estaba, un muchacho acomplejado, sin carácter y sin mucha visión al futuro. No obstante, aquel chico tímido, retraído, había conseguido una hazaña que parecía una locura: tener novia. Raúl conoció a Priscila en sus últimos años escolares, aunque la primera vez que se le acercó, aquella chica rubia se le rió en la cara cuando él le confesó sus sentimientos. Sin embargo, cuando Raúl apenas consiguió su empleo, la salida una tarde a comprar unas cosas hizo que las casualidades lo reencontraran con aquella muchacha en un local de ropa. Él, en pos de cortejarla, terminó comprándole una prenda que la chica miraba pero que no se podía permitir ya que estaba desempleada. Esa misma tarde, la chica aceptó una cita con mi cliente y comenzó la relación poco menos de una semana después. Fue el momento más hermoso de mi vida, me confesó Raúl la semana siguiente a comenzar su relación. Creo que con ella todo irá bien. Al muchacho se lo veía muy contento aquella vez, pero las alarmas de alerta se habían despertado en mi cabeza. Sin embargo, decidí tener un poco más de tacto y dejar asentar las cosas por un tiempo. Con el transcurso de las sesiones, cada que preguntaba a Raúl cómo iba en su relación, pude ir notando que mis sospechas estaban cada vez más argumentadas. La muchacha, Priscila, no trabajaba ni estudiaba. Raúl era quien la proveía financieramente y él se sentía a gusto con su rol de proveedor. Además, para él la cosa era especial. Con ella tuvo su primer beso, su primera vez y también su primera decepción. Aún recuerdo ese jueves de lluvia en el que él llegó a mi consultorio 25 minutos antes. Como había terminado más rápido de lo esperado con mi cliente anterior, lo dejé pasar a mi despacho y casi al entrar se desplomó emocionalmente y rompió en llanto. ¿Qué pasa?, le pregunté. Él me miró, todavía llorando. Priscila me engaña, me dijo. Pasados unos minutos y algo más recuperado, Raúl me fue contando cómo empezó a sospechar de las actitudes tan raras que Priscila había estado teniendo. La cosa comenzó con pequeños detalles, como que Raúl la notaba más distraída y menos predispuesta, estar con su teléfono más de la cuenta, no mostrarse demasiado cariñosa pero sin exceso celosa o a la defensiva cada vez que él le preguntaba, por mero tema de conversación, qué estuvo haciendo durante el día mientras él trabajaba. ¿Cómo fue que te enteraste?, le pregunté ese día. ¿Viste algún mensaje comprometedor? ¿La sorprendiste en el acto? ¿O me abandonó por él?, me dijo a secas. Según Raúl me fue contando en sesiones anteriores, a medida que se fue enterando de las cosas, Priscila conoció una noche a Germán Mandisovi por una amiga en común. El muchacho trabajaba en la empresa de arándanos de su padre, cuyas cosechas se vendían por millones tanto en el país como en el exterior. Un joven casi 8 años mayor que Raúl y que ella, pero con una pequeña fortuna en el presente y grandes herencias a futuro. Un hombre con la vida hecha, prácticamente. La oportunidad perfecta para una mujer de tan poco valor. Y Raúl, enamorado, con toda su vida siempre solo, habiendo por fin encontrado a alguien, conoció en ese momento la decepción amorosa. Priscila no lo ocultó a Raúl al principio, pero sí le fue diciendo a su próxima pareja que las cosas no funcionaban, que se sentía sola emocionalmente, que ella lo daba todo y él no la correspondía. Típicas excusas con las cuales quedar como la víctima de la historia. Y tras varias infidelidades, la ruptura se dio y esa muchacha corrió a los brazos de su nuevo enamorado. Durante varios meses traté de persuadir a Raúl de que dejara ir a la muchacha, pero él no me escuchó. Le siguió enviando mensajes, llamándola por teléfono, buscándola en su casa, pero ella ya estaba decidida a dejarlo atrás y se ensañó bastante en contar anécdotas a su círculo cercano que la hicieran quedar bien a ella y mal a Raúl. Anécdotas de violencia, celos e infidelidades que luego llegaban a oídos de Raúl y que él finalmente me contaba en nuestras visitas. Las visitas que tuvimos y que seguiríamos teniendo.
Esas visitas que tuvimos y que seguiríamos teniendo. Y esta era la última del año. Raúl, comencé a decirle, luego de que, entre los dos, hiciéramos una charla acerca del momento y una recapitulación de nuestras visitas durante los últimos 2 años, casi idéntica al resumen que les acabo de contar. Suspiré y continué. No eres una mala persona, pero sí te falta mucho carácter. No tienes iniciativa, pero sí te cargas con la culpa de las cosas malas que te ha hecho la gente que te estuvo rodeando durante toda tu vida. Y eso no está bien. Él me miró a los ojos. Para mi sorpresa, el rastro de tristeza desapareció bastante. Ya no vi un vacío en esos ojos como tantas veces, sino que me pareció ver algo de luz, de esperanza. Lo sé, doctor, me dijo, hablando con mayor firmeza que de costumbre. Y por eso me he puesto nuevas metas este año que empieza. Aquello me tomó por sorpresa. Precisamente en ese momento habíamos terminado de hablar acerca de la situación actual del muchacho y de cómo las personas que tanto mal le habían hecho, por motivos ajenos al chico, habían desaparecido de su vida. Quizás eso tuviera algo que ver con el nuevo cambio que mi cliente mostró en ese momento. ¿De verdad?, le pregunté. Sí, dijo él. Al principio creía que el fin de año sería algo malo, ya que nomás sería repetir otra desgracia como era vivir, pero comencé a verlo de otra manera, con más optimismo, y decidí sepultar el pasado y empezar de cero. Yo sonreí. Al principio del mes, cuando sugerí que ya estábamos a fin de año, Raúl solo había respondido un sí, por desgracia, y nada más. Él creía que el próximo año no significaría cambio alguno como la gente supone o espera, sino que sería continuar con la misma historia de siempre. Pero ahora realmente parecía más optimista, y me alegré por él. ¿Y a qué se debe esa decisión?, le pregunté. Raúl me sonrió. Decidí que quiero cambiar mi vida, me confesó. Hace poco comencé un hobby, la jardinería. Incluso planté todo un rosal en la parte trasera de mi casa. ¡Qué bueno!, le dije, pensando en que un pasatiempo sería una forma de mantener el cuerpo y la mente ocupados. Gracias, respondió él. Su sonrisa se borró un poco. Y también, comenzó a decir, decidí tener en cuenta que la gente a mi alrededor que tanto mal me hacían se han ido de mi vida. Lo sé, le dije. ¿Has sabido algo de tu padre? No desde hace 2 meses, me dijo. El padre de Raúl había abandonado finalmente a su hijo después de toda una vida de torturas. Según mi cliente me contó, una tarde recibió una carta de su padre, por lo que fue a su casa 11 días y descubrió que faltaban casi todas las pertenencias. En dicha carta, aquel hombre aseguraba que se marchaba a un lugar donde su hijo no pudiera encontrarlo nunca, aparte de utilizar los términos más despectivos hacia él y de continuar acusándolo por el incidente de su nacimiento. Luego de estar sin forma de contactarse con su padre, Raúl había ido a la policía a pedir asesoría legal o a ver si ellos podían ayudarlo a localizar a su padre. Pero los oficiales le comentaron que en un caso así mucho no se podía hacer. Todo daba indicios de que el tipo, un hombre adulto y con sus facultades propias en buen estado de salud, había tomado la decisión propia de marcharse y ellos no estaban capacitados para buscarlo en circunstancias más que legales. No había indicios de secuestro ni de ningún tipo de acto violento, además de que la caligrafía de la carta era, efectivamente, del padre de Raúl, reconocida por el mismo chico. En un caso así, y con cierto pesar, los oficiales le dijeron que simplemente no podrían hacer nada. Bueno, le dijo al chico, ¿al menos te lo tomas bien? Sí, dijo él, creo que el hecho de que mi padre me abandonara fue bueno, doloroso, pero bueno. ¿Y qué es de tu nuevo jefe?, le pregunté. Es un buen tipo, me dijo Raúl. Todavía recordaba lo que le había pasado a Eduardo Laverni. Según se decía, una noche en la que el sujeto tardaba en volver a su casa, su esposa recibió un mensaje en sus redes sociales por parte de un perfil que parecía haber sido creado con el único propósito de dejar el mensaje. Quien le escribió fue un sujeto que aseguraba ser el padre de una adolescente apenas mayor de edad, la cual estaba embarazada de Laverni.
y el padre de la chica, al notar que ese sujeto ignoraba a su hija desde la noticia, había decidido hablar directamente con la esposa de ese tipo, pero reservándose tanto su identidad como la de su familia, ya que el sujeto entendía que el obrar de su hija había sido más que inmoral. Por supuesto que la señora de la Berni estaba más que escandalizada y en estado de negación, además de que el perfil que le enviaba esos mensajes ni siquiera tenía una foto, pero su esposo no recibía sus llamadas. Además, que se llegara a saber que semejante hombre iba a tener un hijo con un adolescente y de forma extramatrimonial, arruinaría su imagen y la de toda su familia, incluso su tío, que además era el dueño de la empresa de helados para la que él trabajaba. Todos coinciden en que la Berli se suicidó esa noche, aunque nunca se encontró su cuerpo. Se encontró su auto abandonado cerca de una ruta cercana al mar. Su ropa también estaba allí, e incluso su teléfono, el cual tenía montones de llamadas y mensajes de varios números de teléfonos cuyas características coincidían con una localidad en otra provincia a más de 1500 kilómetros de distancia. Dichos números de seguro pertenecían a la joven y embarazada amante de aquel tipo y a su familia, pero cuando la policía intentó llamarlos, estos nunca devolvieron las llamadas. Con todos estos datos, la respuesta oficial fue que la Berni, enterado de su posición, optó por dejarlo todo y se quitó la vida al arrojarse al mar y dejarse llevar por la corriente. Obviamente que era una tremenda desgracia, pero si algo bueno se podía sacar, era que mi cliente se había al menos librado de ese bastardo de jefe. ¿Está en tus metas conocer a alguien?, le pregunté a Raúl. No por ahora, me dijo. Quiero trabajar en mi mejor versión. Yo volví a sonreír. Eso me hizo pensar en esa chica Priscila, la misma que lo había usado hasta que llegó una mejor opción. Y, consecuente con eso, también había abandonado a ese nuevo muchacho por otra mejor opción. Gemar Mandisovi, quien posiblemente heredaría la empresa de su padre en un futuro, se había desgarrado al enterarse que, luego de haber sustentado económicamente a su novia durante su casi un año de relación, la muchacha súbitamente había enviado sendas cartas a su familia y a su pareja para decirles que se iba a Italia con un hombre al que había conocido. La prueba máxima de ello llegó cuando la tarjeta de crédito que Germán Mandisovi le regaló a su novia indicó la compra de un pasaje en colectivo hacia la capital y posterior a eso un pasaje de avión a Praga, todo desde la computadora de la chica. Pero lo extraño era que las cámaras nunca captaron a la muchacha y los viajes nunca fueron abordados ni reembolsados. Algunos sugirieron la posibilidad de que eso fuera una distracción para que la familia y su ahora exnovio nunca dieran con ella, pero solo son especulaciones. Lo cierto era que la familia de Priscila aún la buscaba desesperadamente, mientras que su exnovio, luego de un doloroso duelo, decidió empezar de nuevo con otra muchacha hacía relativamente poco, aunque se dice que ahora suelta con menos facilidad el dinero de su bolsillo. Para ser honesto, me confesó Raúl en ese momento, he tomado un poco de las decisiones de esas personas. ¿A qué te refieres? Lo que digo es que si ellos fueron capaces de dejarlo todo y seguir, yo también puedo sepultar el pasado. Eso es bueno, le dije. El pasado es para recordarlo, no para vivirlo. A eso me refiero. Él me sonrió. Siempre podré mirar al pasado, pero sé que está sepultado. Yo le devolví la sonrisa. Me alegro de tu avance, le comenté. La sesión terminó en ese momento. Deseándonos un feliz año nuevo, Raúl y yo nos despedimos y él se fue. Mientras me despedía de mi secretaria y le recordaba que tendría sus vacaciones a mitad de enero, fui cerrando mi consultorio y pensé en ese muchacho. Había decidido dejar lo malo atrás y empezar con energías renovadas este nuevo año. Deseé de todo corazón que así fuera y me preparé mentalmente para apoyarlo. Faltando un minuto para las 12, Raúl preparó una copa de sidra y se dispuso a brindar solo en la casa de su padre, que ahora le pertenecía. Realmente sonreía de oreja a oreja. Antes, comenzar un año nuevo era repetir la misma desgracia, se dijo mentalmente, yendo con la copa hasta la ventana. Al apoyarse en ella, pudo ver su patio trasero y sus rosales recientemente plantados encima de lo que muy levemente asemejaban ser 3 largos montículos de tierra. Pero ahora, se dijo, a partir de ahora todo será mejor.
Las 12 llegaron y con ello el año nuevo. Mientras fuegos artificiales eran soltados, Raúl alzó su copa en dirección a su jardín y brindó por un nuevo comienzo. Él sabía que todo estaría bien. Aquellos rosales eran la prueba, ya que bajo ellos estaban enterrados todos los males de su vida. Definitivamente podría comenzar de nuevo ahora, ya que él había, literalmente, sepultado el pasado.